al copago de los servicios sociales. Se aprobó en el presupuesto de 2013 y se quiere aplicar en el presupuesto de 2014. Se le está enviando cartas a los usuarios de los servicios sociales y lo que planteamos es que no se puede practicar esta medida desde el Ayuntamiento. Nos parece absolutamente injusto, nos parece inmoral. Existen posibilidades económicas para evitarlo y no podemos hacer que personas que cobran poco más de 530 euros tengan que pagar 130 euros por ayuda a domicilio al mes o 150 euros por estar en un centro de estancias diurnas. Es algo absolutamente injusto y moral y le pedimos al Ayuntamiento que no aplique, como no aplicó el 2013, el copago de los servicios sociales. Si no se aprueba esta moción, sí que digo que cuando sea alcalde la primera decisión que tomaré en la Junta de Gobierno será eliminar el copago, porque es algo que no merecen los ciudadanos del municipio que menos recursos tienen. Además de esto, llevamos una moción del Canal de Torres, que es una obra que se hizo sobre la acequia y que está provocando problemas de derrumbe porque se concentró el caudal, ya se aprobó en pleno que se iba a eliminar, pero ha pasado más de un año y no se resuelve. Llevamos también una moción sobre la famosa balsa de Avileses, que decía el concejal Manuel Durán que se había quitado hace ya bastantes meses y que sigue allí. Pedimos que se ejecute la demolición de esa balsa, o bien por parte del dueño, del propietario, o bien por parte del Ayuntamiento, porque entraña riesgo para los vecinos. Llevamos también dos mociones que están relacionadas con el tema del tráfico. Una en relación con la calle Umbrete, que hay un paso de peatones a la salida de la circular de la Plaza Castilla que es peligrosa, los vecinos se quejan, pedimos que se traslade ese paso de peatones, y otro de un semáforo en Toragüera, una zona en la carretera comarcal que pasa por Toragüera, que hay una señora invidente y hay que regular un paso que señalice y que anuncie con sonido para que puedan cruzar los vecinos.